que te paguen más, terminar la escuela, tener buenos vecinos como Javier ya lo logró? ¿Cuál será? ¿Cuál piensas? De eso se trata la clase de hoy. Hay una palabra en japonés, y no estoy aprendiendo japonés, ¿ok? Pero se llama así, Ikigai. Y esta palabra describe la verdadera razón de nuestra existencia, como encontrar ese verdadero sentido a nuestra vida. Y está definido por 4 aspectos de nuestra vida, básicamente. Lo primero es la pasión, que encontremos, según ellos, lo que nos apasiona en la vida. Segundo, por la misión. ¿Qué necesita el mundo de ti? Tercero, por una profesión. ¿En qué destacas? ¿Para qué eres bueno? Y lo cuarto, una vocación. Si todo eso se resume y en un mundo ideal, que te pague por lo que te apasiona, que te paguen por lo que puedes dar al mundo, que te paguen por lo que eres bueno. Y es aquí cuando la famosa frase, cuando te gusta tanto lo que haces y cuando el trabajo no es trabajo. ¿Lo has escuchado? Bueno, va mucho más allá de eso. Y hay un salmo donde David nos expresa lo que para él es verdaderamente valioso. Y el contexto en el que él escribió esta escritura, estaba huyendo de su hijo Absalón, era un fugitivo. No estaba en su palacio, no estaba con sus sirvientes. Y escucha, fíjate qué era lo que él añoraba tanto. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. No cualquier Dios, no, mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, sedienta y sin agua. ¿Alguna vez le has echado agua a una tierra seca? ¿Cómo se la bebe? Ahí David encontraba la razón de su existencia. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Y con labios jubilosos te alabará mi boca. ¿Cuál era para David el sentido de su vida, la razón de su existencia en este momento difícil? ¿Qué era lo que él más anhelaba, añoraba? No era su palacio, no era diciendo, estoy aquí en el monte y no tengo mi palacio. No añoraba la comida, no añoraba a sus sirvientes, su dinero que tenía muchísimo. ¿Qué añoraba David? Estar en la presencia de Dios como la razón de su existir. Por eso decía, mi alma quedará saciada, saciada. Mis hermanos y amigos que hoy nos acompañan, ese es el deseo de Dios para nosotros. Para nosotros. Y aún muchos, estando en la iglesia, convertidos, no hemos alcanzado este estado de plenitud con Dios, ¿verdad? Y es probable que todavía estemos en la búsqueda. De eso quiero compartirte el día de hoy y vamos a estudiar este fragmento de Juan 1, 35 y 42. Estamos compartiendo la relación de Jesús con sus discípulos. Hace como 15 días te compartí acerca de Natanael. Octavio nos compartió acerca de Pedro la semana pasada y hoy quiero compartirte acerca de Andrés. Y te voy a leer esta parte
Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus seguidores. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, que era uno de los dos, que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás ahora Pedro. Casi no hablamos de Andrés, ¿verdad? Pero encontré cosas muy especiales que quiero compartirte. Primero que nada, mi propuesta de esta mañana es, Jesús reconoce nuestra búsqueda al encontrarle verdadero sentido a la vida en Él. Si nosotros podemos buscar y encontrar nuestro verdadero sentido en Él, en Dios, Jesús reconoce esa búsqueda. Y lo vamos a ver en Jesús. Andrés fue en la búsqueda de ese propósito en Jesús. Y es el deseo de Dios que tú, al igual que Andrés, puedas encontrarle el sentido a la vida en Dios verdaderamente. Es mi propuesta esta mañana. Y vamos a empezar acá, en la sed del discípulo que busca el sentido de la vida. La primera parte, allí en el verso 35, dice, al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Antes que Andrés siguiera a Jesús, era un seguidor de Juan. Y Juan, apodado el Bautista, era un profeta. Es decir, que en el corazón de Andrés había una búsqueda permanente, por eso era seguidor de Juan. Cuando Juan vio pasar a Jesús, le dice, miren, ese es el Cordero de Dios. Y esas palabras impactaron el corazón de Andrés cuando escuchó el Cordero de Dios. ¿De dónde sabía eso Andrés? Un día antes, de manera general, Juan estaba predicando y dice aquí al día siguiente, pero eso pasó un día antes de esto que te leí primero. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan había escuchado un día antes había impactado tanto su corazón que al día siguiente, cuando escuchó esto, él entendió que debía ir y buscar en Jesús esa razón de su vida. Para nosotros no tiene tanta importancia esa escritura, pero cuando escuchó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos, hermano, amigo, tenían familiarizado en su mente lo que un cordero significaba. Cada día en el templo se sacrificaban 2 corderos. Cada día. Uno era a las 6 de la mañana y otro era a las 3 de la tarde. Todos los días. Era un ritual que se había reducido a una costumbre y que ya no cambiaba nada, pero para Andrés le llamó la atención cuando le dijo, ese es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y su deseo de salvación fue que lo llevó a seguir a Jesús. Y después le dice, el que viene después de mí es uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y si Él es, yo voy y lo sigo. Ese fue el deseo de Andrés. Cuando escucha, ese es el Cordero de Dios, ese es el verdadero
hombre de Dios que puede darme salvación. Para poder encontrar el verdadero sentido a nuestra vida, necesitamos seguir a Jesús por las razones correctas. Y las razones correctas era que a través de Jesús él podía encontrar salvación, la verdadera salvación. Después dice, los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. En verdad aquí no nos expresa todo lo que la Escritura dice. Aquí como siguieron es que iban detrás de él. Pero en verdad no dice eso, sino era un deseo de permanecer en Jesús, de estar con Jesús. Eso significa, porque es el Cordero de Dios y quita el pecado y me da salvación, yo voy y permanezco en Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Jesús notó de manera inmediata el deseo que tenía Andrés de conocerlo. Y le pregunta, ¿qué estás buscando? Ok. Y esa búsqueda, mis hermanos, cambió la historia. Fue el primer discípulo. Andrés fue el primer discípulo a tiempo completo de Jesús. Y cambió el rumbo de la historia. Esta pregunta profunda, ¿qué estás buscando? Andrés lo tenía definido muy bien. Él buscaba al Salvador, él buscaba al Mesías, él buscaba una verdadera experiencia con Dios. Si Jesús te hace esta pregunta hoy, ¿tú qué estás buscando? ¿Tú qué estás buscando hoy? Así. Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas, ¿verdad? Y podemos catalogarla como en varios segmentos. Superficialmente, ¿qué estoy buscando? Bueno, hoy es el Día del Padre y busco que me regalen algo. Podría ser, ¿no? Un poquito más profundo, ¿qué estás buscando? Bueno, mañana lunes va a ser trabajo. ¿Qué buscaré en mi trabajo? Podríamos pensar así, pero la pregunta no era en categorías. No, realmente, ¿qué estás buscando de tu existencia? ¿Estás buscando algo? O tal vez no, porque habemos algunos que no estamos buscando nada. Vivimos como en piloto automático. Y mañana es lunes, ¿y qué fecha es? ¿De qué año es? ¿Importará que sea lunes o que hoy sea domingo? Eso era lo profundo que Andrés buscaba y eso era lo que Jesús le dijo. Entonces, profundamente Jesús te hace esta pregunta hoy. ¿Tú qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Verdaderamente. Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Para los discípulos y por la gracia de Dios sabemos qué buscar hoy. En Colosenses 3:1, no colosenses, sino Colosenses. Fíjate, Dios por su gracia nos induce a buscar donde debemos buscar. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como seguidores de Jesús y por su gracia, tenemos claro dónde buscar el verdadero sentido en la vida. ¿Dónde dice? En las cosas de arriba. Que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, no en lo terrenal, no en lo pasajero, no en la banalidad, en algo más profundo. Regresemos a la historia de Juan. Desde ese día la relación de Andrés con Jesús
se pudo definir por una palabra, por permanencia. La permanencia de encontrar en Dios la verdadera razón de su existir. Y creo, hermanos, que nosotros debiéramos buscar en nuestro corazón cada día si en verdad ese es el sentido de la vida. Porque muchos, como si venimos a la iglesia, si nos bautizamos, si participamos en alguna actividad, pero la iglesia se ha convertido en una tradición más, ¿verdad? La iglesia se ha convertido en una actividad más dentro de todo de lo que hago en la semana. Para Andrés no fue así. Para Andrés se convirtió en la verdadera razón de vivir. Por eso le dice: maestro, ¿dónde vives? Quiero permanecer contigo, quiero conocerte. Y Jesús sabe ese deseo. ¿Y cuál fue su respuesta? Vengan a verlo. ¿Es de verdad tu deseo profundo encontrar una razón de tu existencia en mí? Vengan a verlo. Vamos a hacerlo. Hagamos lo posible. Tengamos ese encuentro verdadero. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día y el resto de su vida. Permanecieron con él. Se quedaron con él. Hay un comentario bíblico que dice: no fue una visita de cortesía, fue el inicio de una relación íntima donde Andrés experimenta a Jesús de forma directa, no por oídas, no por lo que alguien le dijo. Donde él se quedó y permaneció de forma directa para experimentar a Jesús verdaderamente. Ese es el deseo de Dios. Y en este año que estamos experimentando las conexiones, ilustra mucho y a muchos nos deja en evidencia clara que nuestra conexión con Dios no es tan real, ¿verdad? Luego, venir a una misma reunión de domingo, mis hermanos, no tenemos como la conciencia clara de que vengo a la celebración de la resurrección de Jesús como algo importante. Porque si fuera así, sería mi prioridad y yo llegaría temprano. Y hay la simpleza de no llegar temprano, ¿verdad? Y llego aquí y mi atención no está ahí. Y hay otras prioridades: que termine pronto y que se calle, porque tan pronto termina, me salgo corriendo. ¿Verdad? O que termine pronto porque tengo hambre y allá abajo hay tortas. No tiene nada de malo las tortas, ¿eh? Solamente que expresa verdaderamente el verdadero sentido de nuestra búsqueda en Dios, ¿verdad? Pasaron con él ese tiempo. Dice después, y aquí nos recalca que es Andrés, por eso dice: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Desde el inicio y por el año 60 que se escribió el Evangelio de Juan, Juan, que se acordaba, no dijo Pedro hermano de Andrés, digo al revés, Andrés hermano de Pedro, sino siempre fue Andrés el hermano de Pedro. Él reconoció que fue el primero para ser el segundo. ¿Qué significa eso? Nunca vemos a Andrés queriendo protagonismo. Nunca vemos a Andrés queriendo estar al frente. Siempre aceptó ser el segundo. De Pedro sabemos que es la roca que Jesús quería formar, ¿no? De Juan sabemos
que es el discípulo amado, ¿verdad? Y de Andrés, ¿qué sabemos? Que era el hermano de Pedro. Solamente eso. ¿Qué daba razón a la existencia de Andrés? Dios. Encontró en Jesús la verdadera razón de la existencia. Vivió bajo la sombra de su hermano Pedro, pero caminó bajo la luz directa de Jesús. Fue el primero para ser el segundo. El segundo, ¿ok? No el segundón. Y te expreso esa frase, no sé si entiendes la diferencia de ser el segundo a ser el segundón. ¿No? Te lo explico. Ser el segundo es el que entiende que tiene una labor detrás de alguien importante, pero que su labor cuenta y que ahí va a permanecer como ayuda, como escudero, lo que él hace tan importante para que alguien más resalte. Y encuentra su razón de ser en Dios, no en lo que hace. Ese es el segundo. El segundón es el que quiere ser el primero, quiere el protagonismo, quiere la labor, pero no lo logra. Entonces está amargado, está resentido y quiere los reflectores. Y cada vez que quiere tener la oportunidad, aunque no lo pongan, él se pone. Ese es el segundón. El frustrado, el amargado, el resentido. Él no era el segundón, él era el segundo. Fue el primero de todos para ser el segundo. Y allí encontró su posición de servicio y de su mayor razón de vivir. Encontró el verdadero sentido de su vida en ser constructor de puentes. Fíjate, 3 ejemplos donde vemos esto claramente. ¿Dónde encontró la razón de su existir? En esa escritura que te acabo de leer, dice después en el 41, al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón. No es que se le encontró ahí, se lo topó, como dicen en mi rancho. No fue así, lo encontró, es que él era un buscador, fue a buscar a su hermano, hasta encontrarlo, con un propósito. Le dice, hemos encontrado al Mesías. Encontrado es que he encontrado a quien he buscado. He encontrado la búsqueda de mi razón de existir. Lo he encontrado, Simón. Lo he encontrado, pero luego no nada más le cuenta. ¿Qué hace? Lo lleva a donde está Jesús. No le dice yo te cuento, yo te platico. Por eso es un constructor de puentes. Esa es su labor. ¿Qué función tiene un puente? Conectar, pasarte al otro lado. Ese era Andrés, el que llevaba al otro lado. Y aquí llevó a Pedro. Entendió que su razón de existir era llevar a otros a Dios. Pero Andrés no era el que predicaba a miles. Él no bautizó a miles como Pedro. Él era de uno por uno. ¿Verdad? Encontró en ese puente, en esa labor, su razón de existir. Segundo ejemplo. En Juan 6, en el verso 8, y todo la historia, cuando Jesús tiene ahí una reunión grande y hay 5,000 hombres y muchísimos niños y mujeres, y al final le dice a Felipe que les dé de comer, ¿te acuerdas? Hay uno, dice aquí en la escritura, hay otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tienen 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Mientras los demás andaban haciendo cuentas, ¿verdad?
Ni siquiera el salario de un año nos alcanzaría para comprar pan. Andrés tiene un corazón sencillo, práctico, y encuentra soluciones. Y la solución es 5 panes y 2 pescados. Y aún en su corazón sencillo, dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? Él mismo sabía, como ya encontré una solución, pero no creo que sea como la gran solución, pero esa es mi aportación y la digo. Un corazón sencillo, práctico, genuino, mientras Felipe y los demás discutiendo, ¿él qué hace? Su función, constructor de puentes. Trajo al niño, 5 panes, 2 pescados. Aquí está Jesús. ¿Qué tal tu corazón? ¿Es así de sencillo como el corazón de Andrés? ¿Es así de sencillo como ese corazón que da soluciones, que aporta? Muchas veces no lo hacemos y nuestro corazón se complica, mis hermanos, porque pensamos que es muy poco lo que tenemos para dar. Pero para Andrés nunca fue poco. Nunca fue poco, porque fíjate, con esto, dice la Escritura, hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús entonces tomó los panes, dio gracias y distribuyó lo que estaban sentados, todo lo que quisieron. Luego hizo lo mismo con los 2 pescados. Eso poco que para los demás podía ser poco, en el corazón sencillo de Andrés dijo es suficiente. Y sabes, mis hermanos, eso que tú y yo tenemos, amigo que hoy vienes, es suficiente. Porque luego pensamos, ¿cómo Dios puede usar a alguien que tiene tantos problemas de carácter? Pues lo puede utilizar porque esos problemas de carácter pueden ser mucho ejemplo para otros que al igual que tú tienen problemas de carácter. ¿Verdad? O no sé si estés divorciado y decir, ¿cómo Dios va a usar a alguien que está divorciado? Pues sí, puedes hablarle a tantos otros que están divorciados. Ese corazón sencillo y práctico tenía Andrés, ¿verdad? Como yo aquí donde estoy, ese es el corazón de Andrés. Y el tercer ejemplo, en Juan 12:20, cuando unos griegos habían ido a la fiesta, dice, entre los que habían subido a adorar a la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe. No sé por qué siempre se metían a Felipe. Cuando te comparta de Felipe, sabemos por qué. Que era de Betsaida de Galilea. Y le pidieron, los griegos fueron a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Pero es probable que Felipe se acordara, eso tiene que saberlo Andrés. Fue a decírselo a Andrés. ¿Por qué Andrés? Porque Andrés es ese corazón sencillo que no rechaza a los gentiles. Aún en este tiempo, esos eran considerados unos mundanos, paganos, y no pueden acercarse a Jesús, pero para Andrés no. Y Felipe tal vez se acordó, vamos con el que sabe hacer las cosas fácilmente. Y que ambos, vente Felipe, vamos a llevar a estos a Andrés. Vamos a llevar a estos a Jesús. ¿Lo ves? Un corazón sencillo, práctico, que entiende su función, lo vive y lo disfruta de uno a uno. ¿Verdad? ¿Qué tal, hermanos, si practicamos más este corazón sencillo, que no se complica? Yo me veo al lado de Andrés y soy tan complicado. No, tú no. No, él no es tan sencillo. Falta comida, hay 2 pescados y 5 panes, hagámoslo. Que quieren conocer a Jesús, pero que no se puede todavía. No, pues llevémoslos ya. Que encontré al Mesías, mi hermano, voy y lo busco. ¿Qué más hay que hacer? Sí. Por eso tenía muy firme su condición de segundo, no de segundón. ¿Ok?
aprendamos en esta conexión sencilla con Jesús. ¿Cómo estás hoy, hermano? ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Has encontrado en Jesús verdaderamente el sentido de tu vida? Si es así, como ya dijeron, amén. ¿Qué significa? Así es, ¿ok? Pero si no, y a un amigo que hoy vienes acá, si no has encontrado el verdadero sentido de la vida, te animo a que podamos caminar nuevamente hacia la cruz. Amén. Escogí especialmente esta imagen porque allá atrás está la luz. Y que la cruz vuelva a ser ese faro. Si has perdido la razón de vivir y tu conexión con Jesús no es real, y vienes un domingo nada más por las tortas, o en piloto automático, y te piden que estés aquí en tu corazón, pero empiezas a ver más que el que predica habla mal, y el que habla, el que canta no canta las que a mí me gustan, y has perdido el sentido de la vida. Que nos dejes de mirar a nosotros y hagas lo que hizo Andrés. Que vayas al faro de la cruz. Que vuelvas a caminar al verdadero sentido de la vida, a la cruz. Y encuentres en Jesús ese verdadero sentido de vivir. En lo pequeño que puedas dar. En tus 2 peces y 5 panes. Y si tenemos que ser el segundo, amén, y contentos, y no el segundón frustrado y amargado. ¿Sí? Caminemos a la cruz y encontremos nuevamente en Jesús ese verdadero corazón de seguidor, como lo encontró Andrés. ¿Sí? Jesús dio todo para que en Él encontremos el verdadero sentido de la vida. Andrés lo encontró. ¿Tú dónde más seguirás buscando? ¿Dónde más seguirás buscando? Por eso, hermanos, caminemos hacia la cruz. Y te dejo, hay 2 preguntas muy sencillas. ¿Qué tienes en tus manos que crees tan pequeño que en manos de Jesús puede ayudar a miles? Como lo hizo Andrés. Y también quiero animarte a quién puedes decirle en este tiempo que has encontrado en Jesús al verdadero sentido de la vida. Hoy Javier y Marta nos ayudaban a mostrarnos que ahí está ese vecino. El techo de Javier es el piso de David. Entonces ahora ya sabrá quién es el vecino que molesta. No es cierto. Te animaría que fueras con uno solo, como lo hizo Andrés. Uno solo, y construyas puentes. Y si tú seas el primero que tiene que regresar a Jesús, encontrar el verdadero sentido de la vida, hagamos. Y dejemos de andar perdidos. ¿Sí? Y logremos esa verdadera conexión con Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor. Gracias por volvernos a ilustrar a través de este corazón sencillo como el de Andrés, que entendió claramente, Dios, el verdadero sentido de su vida a tu lado, no buscando el protagonismo, exageraciones, ese corazón sencillo, práctico, que animaba y daba soluciones sencillas y prácticas y que tú utilizabas, Dios. Padre, te oro que nuestra experiencia de fe sea esa, genuina, cercana, verdadera, contigo, Dios, contigo. Nuestra razón de venir a la iglesia seas tú. Haya una ansia y una necesidad de buscarte como lo hizo Andrés. Y cuando te encontremos, no nos los quedemos egoístamente y vayamos a uno más a decirle: he encontrado en Jesús el verdadero sentido de mi vida. Gracias, Dios, porque ahí está la cruz, como ese faro que nos guía a encontrar y reencontrarnos en ti. Gracias, a ti sea el honor y la gloria, Padre. En Jesús oramos. Amén. Amén. Feliz domingo.